¡Acción! Bienvenidos al capítulo 42 de su no semanario favorito, Casa de los Comentarios y Chistes Malos, datos inútiles pero interesantes, y de las teorías de la conspiración menos creíbles, pero más divertidas, los crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más que entra dentro de esta, que ya es una bonita tradición, la de contarles cómo políticos, personas en el poder y gente con harta influencia en la vida social y política de un país tomaron decisiones a partir del movimiento de las estrellas, lo que los espíritus dictaban o simplemente lo que Dios les decía. Y este va a ser un capítulo XL, así que preparen las palomitas, los chescos, los chetos, los fritos, los taquis, porque se va a poner bueno. Ya veremos, dijo el ciego. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendándonos temas, personajes, o lo que sea que les interese que investiguemos, y no quieren leer en Wikipedia. Si no quieren recomendar, pero sí ayudar, pueden patrocinarnos a través de nuestro Patreon, patreon.com/en-clasemedieros o en buymeacoffee.com/los crononautas. Ok. Igualmente recuerden que tenemos contenidos hermanos como el martes clase mediero en vivo con mis hermanos Rich y Ternera a las 9 p.m. en nuestro canal de YouTube. En este martes hablamos de noticias, les damos algunas recomendaciones y nos burlamos de casi todo, empezando por nosotros mismos. También, si quieren saber todo sobre el mundo deportivo, visiten Deportes-Sofá, quien además de tener una gloriosa cápsula en nuestro intermedio clase mediero, constantemente comparte noticias y comentarios muy atinados en todas sus redes sociales. Ahora sí, van las recomendaciones de esta 3 veces friolenta y amante de la cerveza Nochebuena redacción para que acompañen sus recalentados, cocinadas, tardes de escombrar o de envolver regalo. Las dos recomendaciones que les tenemos el día de hoy es el especial de KXP de Delbon Lamar Trio que encuentran en YouTube. La otra recomendación es de Cramps, que seguramente cuando vean esto ya se habrá viralizado y regresado al anonimato, y que también, por cierto, les hemos recomendado en el martes clase mediero. También les dejamos algunas recomendaciones de fuentes que nos ayudaron a construir esta historia. Otra vez, es importante mencionar el libro Los Brujos del Poder de José Gil Olmos. De ahí sacamos la base de lo que van a ser los 4 capítulos. Luego también pueden checar los artículos de memoria.gov.mx que conglomera varios elementos periodísticos de la época y que muestran mucho de lo que sucedía a principios del siglo XX en este país. También pueden checar La Tragedia o el libro La Tragedia de Luis Almerón, el texto Felipe Ángeles y los destinos de la revolución de Odile Gilpin, Felipe Ángeles en la revolución de Adolfo Hilly, Estado y sociedad con calles de Jean Meyer, y para que no digan que no somos incluyentes y que rechazamos a la gente mugrosa, Biografía del Poder, caudillo de la Revolución Mexicana de Enrique Krause. Esto es una mierda. Así que prepárense, abran sus sentidos y su tercer ojo y dejen que los espíritus guíen su mano, a donde sea que esta mano la quiera llevar, porque se acerca una historia de cómo varios personajes, algunos más y otros menos, continuaron con la bonita tradición maderista de incluir a las voces del más allá en las decisiones del país. Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. Esto es el Crononautas número 43. Política y misticismo número 5. Y comenzamos. Crononautas. Nuestra vida está siendo manejada por hilos invisibles. La brujería puede manejar a gobernantes, senadores y ministros. Felipe Ángeles es uno de los personajes más nobles que produjo la Revolución Mexicana. El espiritismo en México estuvo muy en boga a finales del siglo XIX y principios del XX, exactamente durante el Porfiriato. Durante los últimos años de vida del expresidente Calles, su interés por lo esotérico y espiritual creció. El hombre que le declararía la guerra a la Iglesia Católica en México, por lo menos una vez por semana, tenía sesiones espiritistas donde aseguraba comunicarse con los muertos. Hoy, política y misticismo. Parte 5. Los espíritus de la revolución. Capítulo 1. Los ángeles
de ángeles. Antes de comenzar, una aclaración. Cuando hablamos del tema de la política y misticismo, fácilmente se puede perder en una discusión que no nos corresponde y desde luego nos vale 350,000 kilos de riata. ¿En serio? ¡Me vale 3 hectáreas de verga, joven! Esta es la pregunta. ¿Es un problema tener religión cuando ocupas una posición de poder? No lo sé, tú dime. La respuesta docta y directa, sobre todo apadrinada por todos en esta redacción, es no, y además nos vale verga. Y no nos podría importar menos, porque lo que cada quien cree es problema de cada quien. Pero sí nos importa cuando eso decide qué y cómo se toman las decisiones dentro de un país o de una comunidad. Si nos echamos para atrás en la historia, los casos de líderes que estaban asociados a un grupo o culto religioso son mucho mayores que los que no lo estaban. Basta con echar un ojo a los reyes que aseguraban que estaban ahí por derecho divino, o las monedas como el dólar que dentro de ellas tienen la referencia a la confianza en Dios. Pero el tema no es las creencias de las personas o de los líderes, sino la influencia que estas creencias tenían, sobre todo cuando se fueron argumentando como métodos de toma de decisión. ¿Cómo hay gente pendeja? Ya sea por algún elemento celestial, divino o sobrenatural. Es evidente que con la llegada del pensamiento científico esto cambió, pero estamos hablando de cientos de años antes de que este pensamiento llegara. Es decir, el problema no es que creyeran eso antes, sino que aún con la evidencia que el pensamiento científico ha permitido tener, lo sigan haciendo. En muchos casos, la famosa separación entre la iglesia y el Estado nunca sucedió, y el matrimonio entre los grupos religiosos y los gobiernos persiste con diversos casos en todo el mundo, pero por lo menos desde la perspectiva legal y constitucional, este no debería de ser el caso en México. Sí, como si estas cosas pasaran. En principio, las leyes de reforma fueron uno de los primeros intentos estructurados por quitarle un poco del inmenso poder que la iglesia tenía en el todavía desorganizado país. No queremos convertir esto en una horrenda clase de historia, que ya es, pero lo que tienen que saber es que la Iglesia Católica desarrolló este poder desde la conquista y en muchos sentidos fue el pago de la corona española lo que le dio el cambio lo que le dio a cambio del apoyo que recibió en Europa. Es decir, mientras a la Iglesia Católica apoyaba a los reyes de España, estos les entregaron muchas libertades en América. Es por esto que la mayoría de las colonias españolas pasaron por este proceso de evangelización y no hubo nada ni nadie que lo evitara. La cosa es que durante siglos la Iglesia amasó una cantidad enorme de propiedades, metales y piezas de arte, pero sobre todo de procesos civiles que le llenaron las arcas de dinero. Si alguien moría, nacía o se casaba, recibía un certificado en la iglesia, lo cual básicamente implicaba que las personas existían siempre y cuando la iglesia las reconociera como vivas. También eran libres de cobrar diezmo, una especie de impuesto secundario, que si bien también se usaba en obras de caridad, era primordialmente enviado al Vaticano o a las sedes centrales en las ciudades más grandes. Ahora vea por favor a esta rata que le vamos a mostrar. Este piojoso andaba robando en su último atraco, vea usted todo lo que se estaba llevando. Así esta rata, imagínese todo lo que llevaba este sujeto. Para los liberales del siglo XIX como Juárez, Mora o Lerdo, esto era en sí mismo un problema. Si el Estado mexicano no tenía el reconocimiento de la gente como el rector, la iglesia terminaría siendo quien decidiría quién gobierna, cómo lo hace y de qué manera. Y como sabemos, esto nunca resulta en un gobierno ni progresista ni desarrollista. Cuando México se dirimía entre ser un país centralista o una federación, la iglesia apoyó la primera versión. Cuando se trataba de la lucha entre liberales y conservadores, adivinen qué lado tomaron. Lo que nunca tomaron en cuenta fue que Estados Unidos entraría temprano al juego y desde su influencia liberal apoyaría el movimiento de construcción de un gobierno civil sólido, alejado de las prácticas religiosas anteriores. Fue así que durante muchos años la batalla por establecer y controlar dichos procesos y recolección de impuestos llevó a Juárez al poder, pero posteriormente a uno de los personajes más controversiales de la historia mexicana y del que hemos hablado muchas veces en este programa. Chespirito. Exactamente. ¿Ah, sí? No, Porfirio Díaz. Díaz expresaba y aún expresa una forma muy común de lo que podríamos llamar mexicanidad. Creencias por utilidad, o lo que es lo mismo, me declaro parte de algo hasta que aparezca algo mejor. Obvio, obis. Como buen estratega, Díaz entendió la importancia de negociar con la iglesia, pero a la vez mantener el poder de los procesos civiles. Esto llevó a que ejecutara las leyes promovidas por Juárez a discreción y pensando siempre en lo que recibiría a cambio. Y para este punto, ustedes, el productor, mis perros y nuestros 50 escuchas regulares, a los que les mando muchos besos, te amo, y abrazos, se han de estar preguntando: ¿Y? ¿Qué chingón
chingados, cabrón. Porque en México, la idea de tener cualquier idea religiosa ligada al Estado es considerada como una práctica corrupta o ajena al trabajo de gobernar. Las ideas y creencias religiosas deben de mantener el dominio de lo cotidiano, mientras lo correcto para un servidor público es ser imparcial, inclusivo e empático. Es por esto que los clérigos no están permitidos a participar en elecciones como candidatos, pero a cambio tienen muchas exenciones en impuestos. La idea que los liberales mexicanos propagaron, pero que Díaz mantuvo viva durante su dictadura, dieron lugar a la creencia fuerte de que el Estado debería de ser laico y como tal la religión solo debía de ocuparse de los asuntos del alma. Obviamente esto no pasaba en lo cotidiano y los revolucionarios lo notaron. Además de batallar contra la dictadura, muchos de estos militares luchaban por la laicidad del Estado, sobre todo cuando la iglesia apoyaba al status quo o a la dictadura. Esto no significa que no fueran católicos ellos mismos, sino que solo querían que todo estuviera separado o en diferentes espacios. Esta idea se revivó por los conceptos del socialismo y marxismo que comenzaron a propagarse en la época, sobre todo en las esferas más educadas, y que se permearon a partir de personajes como los hermanos Flores Magón, de los que, les prometo, hablaremos muy pronto. Pero una cosa es no dejar a que la iglesia tome decisiones y otra muy distinta es no creer nada. Si la teología no les daba lo necesario, entonces algo tendría que aparecer. La religión, diría Oliver Sacks, pertenece a ese grupo de experiencias de vida que buscan confirmar nuestra visión del mundo. El cómo se estructura o arregle como ente institucional es algo completamente distinto. Y como veremos más adelante, justo esto fue lo que sucedió a varios liberales mexicanos. En este contexto, y gracias por aguantarme hasta este punto de este bonito capítulo, es que aparece la figura de Felipe Ángeles. ¡Ya era hora, pasmado! Este personaje, como muchos de la historia mexicana, se difumina entre la adoración y el respeto, o el odio y la descalificación. Y más ahora que el nuevo aeropuerto tiene su nombre, está pasando por ahí. Él, como personaje, no entra en la dualidad de bueno o malo que nos han enseñado a lo largo de toda la historia. Incluso su lugar de nacimiento es una discusión. Aunque está claro que fue en el estado de Hidalgo, hay quienes mencionan Zacualtipán como el lugar donde nació y otros dicen que fue Molango, todo en el estado ya mencionado. A más o menos una hora de distancia, saber con exactitud en dónde nació nos sirve de poco o nada más que ganar tiempo en este capítulo. ¿Qué? Pero en realidad ambas comunidades formaban parte del proyecto que buscaba descentralizar y expandir al Estado mexicano y sus rutas comerciales a partir de la población de nuevas urbes o nuevas ciudades y sobre todo de nuevos lugares para vivir. Y ahí los militares eran quienes terminaban siendo gobernantes, alcaldes o personajes caciques en estas zonas. Es en este contexto de reorganización del país, el 13 de junio de 1868 que nace este personaje. La República de Juárez para ese entonces ya se había reinstalado, ya había pasado toda la parte dura y por un momento parecía que la estabilidad en el país se iba a ir logrando. Su padre, el coronel Felipe Ángeles Melo, fue un militar destacado que peleó tanto en la guerra contra Estados Unidos como contra Francia, ganando reconocimiento entre las tropas mexicanas. Esto le valió a Ángeles para tener la oportunidad de asistir a diversas escuelas hasta que fue elegido para entrar al colegio militar, gracias a un proceso de becas que Porfirio Díaz instituyó para los hijos de militares destacados. De sus hermanos se puede encontrar poca información de primera mano, pero se sabe que fueron una familia de 5. Eduardo y María Cristina, mayores que él, y Leopoldo y Alberto, menores que él. De su madre Juana Ramírez también se sabe poco, como es costumbre en los registros de aquella época. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que a pesar de formar parte de la élite militar, Felipe de Jesús tuvo que batallar bastante para ganarse el respeto de sus pares y superiores. Algo que siempre se señaló sobre él era la melancolía que parecía expresar en su rostro, que era para fines prácticos una especie de me vale verga el mundo y estoy aquí porque no me queda de otra. Era mucho más activo mentalmente que físicamente, aunque era un deportista destacado. Pero desde pequeño creyó en el valor central que el ejército debía de cultivar en la sociedad y no solo en alguna parte de esta. Quienes compartieron momentos con él lo reconocen como un tipo brillante y de principios muy bien fundamentados. Desde joven aprendió todo lo que necesitaba saber de la milicia, pero su curiosidad nunca paró ahí. A Ángeles lo podemos colocar en el mismo saco de otros personajes de su época que se encontraron en medio de la revolución del conocimiento que era el socialismo, el espiritismo y el liberalismo, y cómo estos cambiaron el siglo XX. Se dice que todo lo que leyó y que todo lo que le interesó fue relativamente importante hasta que conoció el marxismo y decidió volverse socialista. Como técnico artillero sobresalía, como maestro del colegio militar y otras instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria también.
Tenía ambos talentos y sabía explotarlos. Pero como soldado algo le faltaba. Según sus superiores, Ángeles pecaba de idealista. Tal vez fuera por su formación religiosa, por su contacto con otras ideologías o simplemente por su personalidad, Ángeles solía estar en contra del actuar del ejército mexicano en muchos sentidos y buscaba desde adentro cambiar esta forma de ser. Hablaba de corrupción, pero desde lo espiritual. Para Ángeles, los soldados eran quitados de su lado humano y racional, y esto convertía al ejército en un enemigo natural del pueblo. Esto contravenía las costumbres y tradiciones de un cuerpo militar que llevaba toda su vida haciendo prácticamente lo que les daba el huevo y sobre todo no había tenido una reforma interna desde la corona. Fue muy crítico del Díaz dictador y esto le valió varios destierros simulados y posiciones en el extranjero. Y es aquí donde por fin, gracias por llegar hasta acá, le vamos a entrar al tema. ¡Gracias, espíritus del cielo! Sobre el contacto de Ángeles con el espiritismo y la metafísica hay dos grandes corrientes. La menos aceptada es que durante su estancia en Francia, al igual que Madero, recibió diversos panfletos y textos que lo hicieron reflexionar sobre su lugar en la historia. La más aceptada tiene que ver con la revolución y su contacto con uno de los espiritistas mexicanos más célebres, Francisco I. Madero. No se encontró ninguna evidencia o narración que fuera medium o que tuviera algún tipo de conexión extrasensorial como otros personajes. Sin embargo, se asume que presenció diversas sesiones y en dichas reuniones escuchó cosas que tuvieron una alta resonancia en él. Se podría decir que era espiritista y ocultista por extensión, porque no tenía el talento, pero sí escuchaba con claridad los mensajes que venían hacia otras personas. Satanás, ven aquí, Satanás. Capítulo 2. La revolución y la razón. Una de las razones por las que podríamos pensar es tan difícil entender y explicar a un personaje como Felipe Ángeles es porque es muy complejo colocarlo en un lado de la historia. Comenzó como parte del ejército defensor de Díaz, se pasó del lado de Madero y terminó apoyando a Villa, hasta que este último perdió el suelo y mejor se autoexilió. Aunque se podría decir que fue su aliado más funcional y estratégico, lo cual puede ser considerado como virtud y maldición al mismo tiempo. Pero, en realidad es, como muchos personajes de la época, un ejemplo de lo complicado que era entender el mundo y el contexto social donde se encontraban, pero sobre todo, qué era lo correcto o cuál era la mejor estrategia a seguir. Pero si se le quiere asociar con alguien, definitivamente el personaje a considerar sería Madero, desde lo ideológico, y Villa desde lo vivencial. Según Gil Olmos, la imagen taciturna y casi mística de Ángeles fue lo primero que llamó la atención al expresidente Madero. Durante varios meses ambos compartieron diversas conversaciones en que comenzaron a platicar de lo social y político y que terminaron en lo místico y religioso. Como recordarán en nuestro capítulo 13 sobre Madero, todo lo que predicaba sucedía en lo privado. Su expresión sobre los valores humanistas eran apenas la punta de esta percepción mucho más metafísica sobre pero nunca reconoció que sus principios estaban influidos por la corriente ocultista. Ángeles, que leía también francés e inglés, probablemente ya conocía sobre el tema y reconoció en Madero una persona que tendría una afiliación y una idea similar. El punto es que después de un tiempo se convirtió en uno de los pocos que compartía abiertamente con el expresidente estas ideas y sobre todo el cómo llevarlas a cabo. Se puede asumir que el nombramiento del entonces ya general como director del colegio militar tuvo como intención comenzar a enseñar la perspectiva en los cuerpos de guerra. Ambos coincidían en la idea de que la educación era el elemento fundamental de instrucción y transformación. En México, en aquella época, como saben, había pocas escuelas y muchas de ellas dependían del ejército y la iglesia, y ya sabemos qué pensaba la iglesia de eso. Un año después sucedió la decena trágica, que además estuvo relacionada directamente con él. Con el fin de evitar que Ángeles defendiera al entonces presidente, Huerta lo manda a llamar para darle instrucciones esa misma mañana y lo encierra. De hecho, Madero intentó por todos los medios nombrar a Ángeles como el jefe del ejército y quitar a Huerta, con el único fin de evitar que las tropas apoyaran a este último. Pero a pesar de ser respetado, tampoco era reconocido como un líder, y tomar el control era mucho más complejo que eso, así que tanto Huerta como Madero sabían lo importante que era como personaje, pero el golpista fue el que logró anularlo. No hay registro de por qué Madero tomó la decisión de viajar hasta Morelos para encontrarse con Ángeles, pero se dice que está relacionada con el mismo mensaje que recibió sobre dejarse aprisionar, porque eventualmente lo dejarían huir a Cuba. ¡Inocente palomita! Aunque esto es cronológicamente complicado, porque dicho mensaje se dice sucedió justo cuando fue aprendido, y no unos meses antes. Compartió encarcelamiento con Madero y Pino Suárez y platicó con el embajador de Cuba cuando este se presentó para llevarse al presidente y el vicepresidente. Él fue quien le aseguró que Madero no sobreviviría. Después de estar encerrado un par de días, fue el único que los mandos
perdonaron bajo la promesa de que abandonaría el país. La razón de esto es que incluso Victoriano Huerta lo respetaba, considerándolo un militar de primera línea. Fue en el exilio que su pensamiento espiritista creció al nivel en el que se convirtió en el heredero natural de Madero para este tipo de ideas. Según su esposa Carmen de la Rosa, la mayoría de los libros de espiritismo de Madero fueron entregados a Ángeles, quien los atesoró durante toda su vida. Y es ahí donde su misión en la vida se volvió a dedicarse a reformar al ejército. Para él, la emancipación del alma, que es un concepto espiritista, entendida como el regreso a los valores básicos de las personas, era básico para construir la nación. En un inicio, la reforma carrancista y la posterior constitución de 1917 le parecieron la mejor forma de lograr esto, pero no lo logró, no sucedió. De hecho, formó parte del gobierno de Carranza por un tiempo y luego lo abandonó por considerar que había omitido todos estos valores. Contradictoriamente, el único canal que encontró fue el ejército de Villa, que, como sabemos, poco o nada tenía que ver con el pensamiento humanista y era más bien una horda de personajes que se dedicaban a sacar y matar gente. Pero al estar en el mismo espacio con Villa y a pesar de tomar su lado ante el conflicto con Carranza, vio que las cosas no eran nada diferentes. Notó esto que ya sabemos nosotros. La actitud del general y sus tropas le parecían igual de repulsivas que las de Carranza. En ese sentido, Odile Gilpin diría: la desobediencia de la División del Norte vendría a construir la declaración de guerra política de Ángeles contra Carranza, a quien por lo demás esta actitud no tomaba desprevenido, puesto que, como ya se señaló, desde que Ángeles se había incorporado a la División del Norte, había pensado en la posibilidad de que se volteara contra él y sus allegados. Hay quienes dirían que nadie lo quería en sus tropas, ni siquiera Villa, porque competía con ellos, y al respecto, García Diego diría: en realidad, todos los principales líderes revolucionarios, seguramente Carranza, veía en Ángeles su mayor competidor. De entre los suyos, Pablo González era el subalterno leal y Obregón todavía carecía de experiencia necesaria para ser un líder político. Entre los contrarios, Villa y Zapata eran caudillos militares y reformadores sociales de alcance regional, sin la confianza internacional ni la preparación adecuada para encabezar el país. Solo Ángeles tenía capacidad y experiencia. Además, sería plenamente aceptado por todos los componentes del convencionalismo y era visto muy positivamente por el gobierno de Woodrow Wilson, pues contaba con los ingredientes que Washington deseaba para el próximo presidente de México: ser un revolucionario, moderado, privilegiar el orden y simpatizar con Estados Unidos, cosa que no era tan cierta. Decepcionado y confrontado con Carranza, Villa y Obregón, que se burlaban de él diciéndole Napoleoncito de pacotilla por su estancia en Francia, decide emigrar a Estados Unidos con la fe de encontrar una manera real de apoyar a la gente. Se va a vivir con los vagabundos e intenta entender cuál era su rol, pero ya no tenía energía para pelear. Procuró desde lo político navegar y empujar a la oposición desde el extranjero, pero nunca logró el eco necesario en México. En su último intento con Villa, fue capturado y llevado a juicio. Fue declarado culpable y fusilado el 26 de noviembre de 1919, apenas 6 años después de la muerte de Madero. En su carta final, podemos observar con claridad su naturaleza espiritista. A su esposa le diría: adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso en el afecto intensísimo en ti, en Chabela, en Alberto, en Julio y en Felipe. Siempre he hecho lo mismo en todo el tiempo desde que me separé de ustedes. Hago votos fervientes para que conserves tu salud y por la felicidad de Chabela. Tengo la más firme esperanza de que mis 3 hijos serán amantísimos para ti y para la patria. Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y que les envío un ardientísimo beso para todos ustedes. Felipe Ángeles. Pero la cosa no termina ahí. A pesar de que sus intentos por mejorar la ética en el ejército no fueron evidentes al corto plazo, la herencia de Madero y Ángeles en la política fueron mucho más efectivos de lo que parece. Y es por eso que lo incluimos en este capítulo. La misión social del ejército, que ahora nos parece tan común y que vemos reflejada cuando hay una catástrofe, es en realidad un principio impulsado por Ángeles y retomado por Carranza, que se asentó con la revolución. Según Felipe Cervantes, el autor Felipe Cervantes, el colegio militar recibió un gran impulso progresista bajo la dirección de Ángeles, quien llamó a su escuela a oficiales seleccionados de las carreras científicas e implantó reformas de índole administrativa y moral que constituyeron savia vivificadora. Crecía la fama de esta escuela modelo formadora de oficiales aptos, cultos y honrados. Descollada de los deportes y de la importancia de sus programas de estudios, y esa escuela formó numerosos oficiales que, andando al tiempo, ya fuera del ejército, han demostrado ser hombres trabajadores, eficientes y sobre todo, honorables. La lucha por los pobres,
también ligada al socialismo, fue la bandera de la revolución durante sus primeros años, justo antes de confirmarse como el partido hegemónico que fue posteriormente. Si fue aplicado de una manera distinta o no, eso es otra discusión. La última, y tal vez la más interesante, es la idea de que la educación, como la retomaría Vasconcelos, es el eje del desarrollo del país, pero en su centro no solo se debe de proveer algún tipo de pensamiento científico, sino también de un sentido moral, ético y humanista. Aunque ninguno de estos puntos se le puede atribuir directamente a Felipe Ángeles, sí se puede reconocer que fue gracias a su empuje que dichas ideas perduraron durante todo el proceso de revolucionario y la posterior Constitución del 17, y que incluso llegaron otros políticos que, como veremos en el siguiente capítulo, las retomaron. Y mucho de este pensamiento se esparció gracias al ocultismo. La conservación del pensamiento místico mantuvo como una práctica tácita entre diferentes intelectuales, militares y políticos mexicanos. Pero antes de continuar con este tema, les dejaremos la descripción de Rosa King, quien conoció al general Ángeles cuando éste llegó a defender Morelos y otros estados. El general Ángeles era delgado y de buena estatura, más que moreno, con la palidez que distingue al mejor tipo de mexicano, de rasgos delicados y con los ojos más nobles que haya visto en un hombre. Se describía a sí mismo, medio en broma, como un indio, pero sin duda tenía el aspecto que los mexicanos llaman de indio triste. Otros grandes atractivos se encontraban en el encanto de su voz y sus modales. Desde que me lo presentaron, percibí en él un par de cualidades que había echado de menos en sus antecesores, las de la compasión y la voluntad de entender. Me agradó que no toleraba la crueldad ni injusticia a alguna de sus soldados. Nunca supuse que nuestras ocasionales conversaciones serían el principio de una amistad con él y su familia que me arrastraría a la corriente de la revolución. Un día en que el general Ángeles y yo hablábamos del sufrimiento de los pobres indios contra quienes se hallaba en campaña, me dijo con un gesto de acentuado desaliento: Señora King, soy un general, pero también soy un indio. Esperemos que estén disfrutando esta quinta parte de nuestra revisión a cómo el espiritismo, el ocultismo y el misticismo han influido en diversos líderes del mundo. Si quieren apoyarlo pueden hacer a través de patreon.com/en-clasemedieros o buymeacoffee.com/crononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Vamos a un intermedio clase mediero y regresamos. Intermedio clase mediero. Si vieron los primeros capítulos de la serie Watchmen de HBO y creyeron que el Wall Street negro venía de la mente de los escritores, les tenemos una muy mala noticia. Este es el Crononugget 14. A principios de los años 20 existía una anomalía que se ocultó tanto como se pudo: el distrito de Greenwood en Oklahoma. ¿Por qué era una anomalía? Porque de hecho, gracias a las limitaciones impuestas por la segregación, esta comunidad se convirtió en una economía activa y próspera, en donde los pobladores, afrodescendientes en su mayoría, disfrutaban de todos los beneficios de una economía libre, sin las restricciones de raza. De hecho, era tan próspera que se volvió un peligro para los separatistas. Todo comenzó con una noticia publicada por un periódico local, en donde se afirmaba que una joven blanca, Sarah Page, que trabajaba como elevadorista, había sido atacada por un joven de raza negra, Dick Rowland, en el elevador del edificio Drexler en dicha comunidad. Verán, antes de este evento, durante varios años, supremacistas intentaron infiltrar a esta comunidad para destruirla. La idea de que a pesar de todas las limitantes pudiera existir un lugar como este los volvía locos, sobre todo porque pensaban que los estaba desplazando. Pero gracias a la organización en Greenwood y su capacidad de orden, todo había quedado en intentos, pero los pobladores ya estaban cansados. Así, los dos lados estaban listos para pelear, pero como se imaginarán, la batalla no terminó rápido. En un principio, la comunidad intentó defender al joven de los intentos de linchamiento. Esto generó una batalla campal que a las pocas horas llevó a la Guardia Nacional y a la policía a presentarse en la zona. Las fuerzas del orden llegaron tarde y evidentemente ambos ya habían elegido un lado. Armaron a los supremacistas y dejaron que arrasaran con el pueblo. Durante 3 días, casas, comercios y centros sociales fueron quemados y destruidos. 300 muertos es la estimación actual y más de 1000 desplazados. Más allá de la situación en sí, por muchos años se intentó esconder el evento, los cuerpos y la evidencia.
Desde la nota que detonó todo en el periódico hasta los nombres de los participantes, los muertos, todo fue escondido. Se le llamó la revuelta racial de Tulsa porque se intentó poner de esa forma, como un intento de sublevación de las personas afrodescendientes, pero en realidad fue una masacre. A los sobrevivientes no les quedó más remedio que tratar de reconstruir su vida dentro y fuera de la comunidad. Pero sobre todo, la mayoría desapareció y en muchos casos, al día de hoy, no se sabe si fueron depositados en alguna de las fosas comunes o simplemente no volvieron. Irónicamente, lo que permitió que se supiera un poco más del caso fue la memorabilia de grupos supremacistas sobre el tema. Postales, declaraciones y otras pruebas que fueron pasadas de generación en generación ahora sirven como testigo de este fenómeno. Dichas pruebas no solo aportaron a la idea del miedo que la comunidad generaba en los distintos niveles sociales de Oklahoma, pero también en lo poderoso que era el mensaje de los medios. Los esfuerzos por identificar y encontrar a los más de 300 desaparecidos o muertos continúan desde principios del año 2000, pero por falta de recursos o interés poco se ha avanzado. Algunas empresas y especialistas se han adentrado en este caso, pero como han pasado cerca de 100 años, muchos de los restos no ofrecen mucha pista. Oh, ew! What is that? What is that, dude? Ew. What is that? Oh my gosh, it's just my face. Fin del intermedio. Capítulo 3. Calles y la ficción. Algo que ya sabemos, pero no está de más recordarles, es que la razón por la que todas estas prácticas y formas de tomar decisión se escondieron es porque, aun cuando eran recurrentes, socialmente no eran tan aceptadas. Aún al día de hoy, en el año 2022, según el INEGI, el 77.7% de las personas se declara católica, con un casi 15% afiliado a alguna otra forma de cristianismo, pero dentro de ese casi 95% hay un 60% extra que practica alguna otra creencia además del catolicismo. Esto, en el pasado, no se sumaba. De hecho, todas las formas de cristianismo estaban directamente confrontadas con el espiritismo y el ocultismo. Las razones pueden variar, pero básicamente se puede resumir en que no era de Dios, pero tampoco era muy científico, aunque los miembros de este grupo se esforzaron mucho por demostrar lo contrario. También significa que prácticamente todos en aquella época se encontraban de un lado o del otro y consideraban el ocultismo como una práctica nociva para la vida humana. Y aunque fueron justamente estos políticos y militares quienes persiguieron a los líderes católicos con mayor energía, la gran mayoría se declaraba como católico. El 98% de la población en 1920 aseguraba que esa era la religión que practicaban, y el 0.2% decía no tener religión. Es decir, la moral pública seguía siendo profundamente católica, aunque el poder público de la iglesia había disminuido. La batalla era contra su riqueza y sus posesiones, no contra las creencias en sí mismas. Pero volviendo al ocultismo, no importaba si eras católico o no, el espiritismo era visto como lo más bajo de la escala de creencias, pero también era, en muchos sentidos, una práctica elitista, guardada para aquellos que tenían acceso a ella a través de sus viajes a Europa y la educación en esos países, principalmente en París. La cuna que fue el pensamiento de este pensamiento en el siglo XX. White chicken significa ser un niño, pues un niño bien, significa ser una niña de la alta, una niña que tiene lo que quiere, que consigue lo que quiere, a pesar de todo. Es por eso que la vemos justificada con argumentos como la mejora del pueblo, el crecimiento de las mayorías, etc. Era una especie de culpa de clase que se mezcló con un momento ideológico muy preciso que tiene que ver con el tan temido, tan preocupante socialismo. En este contexto completamente contradictorio, es que un personaje que no cumplió con el perfil natural de ocultista, como Madero, pero que terminó involucrado profundamente al final de su vida, aparece, y es el coronel general Plutarco Elías Calles. Calles nace en Sonora un 25 de septiembre de 1877. De familia terrateniente y minera, o lo que se diría el productor, extremadamente privilegiada, el padre de Calles era alcohólico. Esto lo llevó a dilapidar su fortuna y abandonar a la madre de Plutarco, quien moriría al poco tiempo, dejando al militar al cuidado de su familia materna. Se dice que ante la necesidad fue de todo, pero que el trabajo que más disfrutó fue el de maestro.
Fue en ese tiempo donde la aparición y desaparición de su padre, así como el potencial de convertirse él mismo en alcohólico, lo convirtieron en un sujeto serio y bastante ordenado. Calles rechazaba todo lo que le pareciera la vida de su padre. Reconoció en él todo lo que temía convertirse. Es por esto que intentó de todos los medios encontrar una vocación, hasta que la vida militar lo alcanzó, según se dice, de rebote. Acostumbrado a la vida burocrática que su padre tuvo antes de huir, Calles reconocía la relevancia de mantenerse bien conectado y el nombre de su familia le permitió tener una relación con el entonces gobernador de Sonora, José María Maytorena, y a conducir con éxito el repele de la insurrección de Pascual Ortiz Rubio en la zona. Esto lo catapultó a un nivel diferente entre la élite revolucionaria, que lo veía como un cacique regional relevante, pero sobre todo sería su relación con uno mayor, Álvaro Obregón, que lo llevaría a una nueva posición. Durante los periodos de restablecimiento del Estado después del golpe de Madero, la lealtad de Obregón le valió la gobernatura de Sonora y curiosamente a combatir a su antiguo aliado Maytorena en esa misma región. A pesar de verse beneficiado por Carranza en 1920, proclama el Plan de Agua Prieta en conjunto con Obregón y Adolfo de la Huerta, apoyando la campaña que llevaría a Obregón a ser presidente. Con sentido de este último, Calles se consolidó como el sucesor del presidente y se convirtió en el líder máximo en 1924. Durante su mandato, la llamada Ley Calles hizo todavía más fuertes las restricciones hacia los clérigos, y es aquí donde su persecución se hizo más violenta y evidente. Desde limitar el número de clérigos por zonas hasta pedir que se registraran, la actitud del llamado Grupo Sonora estuvo enfocado en mantener a la iglesia en una posición pasiva, sin negociación y sin intercambios, como lo habían hecho otros presidentes como Díaz o el mismo Juárez. Al terminar su periodo, Obregón se reeligió gracias a una modificación a la Constitución que le permitía al presidente reelegirse en periodos no consecutivos. Al ganar las elecciones del 28, celebrando, José de León Toral asesina a Obregón en la Ciudad de México. ¡Ay, cabrón! Dicho momento es señalado por algunos biógrafos como el cambio más fuerte de los gobiernos de la Revolución. Por primera vez apareció un líder más o menos absoluto y que contaba con todos los apoyos de diferentes grupos como la CROM y otras tantas. Es por eso que muchos años se han barajado dos teorías de la conspiración. La primera indica que Obregón fue asesinado por motivos religiosos. Los grupos conservadores detrás de la iglesia señalaban al entonces presidente como el culpable de la persecución y masacre de clérigos en todo el país. Esta versión, la más aceptada, forma parte del discurso oficial con el que se siguieron las investigaciones y que señalan a los grupos religiosos y empresariales, aliados no solo en contra de la persecución de los clérigos, sino del proyecto de nación que tendía a desarrollar un estado grande, con un corto más o menos socialista. La segunda, menos comprobable, es la de Calles y Morones ordenando la muerte del caudillo para evitar que se enloqueciera de poder. Posteriormente se sabría que en efecto estaban buscando una forma de desterrarlo, lo cual haría el asesinato un paso muy poco natural o un invento. El punto es que teniendo la posibilidad de regresar al poder una vez que murió Obregón, no lo hizo, pero tampoco se alejó por completo. Calles permaneció como el líder moral de la revolución hasta la llegada de Lázaro Cárdenas a finales de los 30. A esta época, que se le conoce como el Maximato, implicó la creación y el refuerzo del Partido de la Revolución, que después sería reconocido como el PRI. Y es aquí, mis queridos crononautas, que se pone buena la cosa. Públicamente, en estas épocas, Calles era 100% anticlerical o anticatólico, tanto que no asistió a la boda religiosa de su hija. Pero por el otro lado, se encontraron registros de su asistencia y apoyo al niño Fidencio, y es aquí donde su visión sobre la espiritualidad pudo haber cambiado. Se dice que Calles sufría de un tipo de afección de la piel, similar a la lepra, que le resultaba muy incómoda y que además cada vez le hacía más complicada su movilidad. Después de varios tratamientos en distintos países y con distintos médicos, Calles decide ir a El Espinazo en Nuevo León, después de recibir varias cartas del curandero pidiéndole que no cerraran su centro de sanación y que la leyenda se extendiera por todo el país. La existencia de centros de sanación eran muy comunes en aquella época. Recordemos que no había servicios médicos y que además la iglesia o la misma población eran los quienes proveían esos servicios médicos antes de que el gobierno lo pudiera hacer. Después de la reforma y sobre todo del Plan de Madero, además de intentar retomar los procesos civiles, una de las cosas que también el gobierno mexicano intentó más fue ganar y recuperar los centros de salud y de educación,
obviamente. Pero en la cabeza de los líderes sonorenses no podía existir uno mientras hubiera el otro, así que además de atacar a las iglesias y las parroquias, también los hospitales que tenían algún tipo de foco religioso fueron foco en la guerra. Pero esto no detuvo a Calles. La cosa es que la popularidad del niño Fidencio fue tal que atrajo a Calles y se sometió a su magia. Con una mezcla de miel y otras hierbas, el niño untó al presidente, que después de 6 horas resultó curado, ganando la confianza del líder y garantizando la existencia de su centro hasta la muerte a finales de los años 30. Cabrón, esa ni tú te la crees. La razón por la que se sabe que esto pasó es porque además de las recolecciones de varias personas presentes en el centro, que además vieron a Calles encuerado untado de miel y hierbas, ¿qué? Calles se dedicó a mandar hasta el último día de su presidencia y de la de sus asociados comida y medicamento al curandero, garantizando que su centro funcionaría mientras él estuviera al mando. Es así que el despertar espiritual de Calles fue lento pero efectivo, y aunque no pudo incluir a Obregón, sí llevó a Morones y otros líderes con él, y eso es justo lo que les vamos a contar. ¡Está bien! Capítulo 4. Plutarco. ¿Estás ahí? ¡Otro gato! Es complicado señalar con exactitud en dónde el espiritismo le ganó al racionalismo de Calles. Desde luego siempre fue bastante contradictorio y aunque políticamente se mantenía como un duro crítico de la religión, en su vida privada y conforme fue envejeciendo su espiritualidad fue creciendo. El evento que pudo confirmar su apertura fue el destierro y posterior regreso a México que sufrió. El 9 de julio del 41, invitado por José María Tapia, asistió a su primera sesión espiritista con el fin de desenmascarar lo que ahí sucedía. Pero la historia fue otra. La narración de aquella época dice algo así. Las primeras manifestaciones luminosas fueron poco intensas y fugaces, durante un buen rato. A continuación comenzó a formarse una figura similar a la del maestro, hasta ser visible con toda claridad. Se acercó al señor general Calles y a solicitud del señor Álvarez le tocó la cabeza. Manifestó el general Calles haber sentido la caricia. El maestro, o el espíritu que hablaba con los participantes, decidió hacer directamente contacto con él. El maestro, posteriormente, se convertiría en su guía hasta la muerte. Se cree que este personaje era un médico del siglo XIX llamado Enrique del Castillo, del que no existe mucho contexto, pero que se asume tuvo relevancia para este grupo político, pero no fue el único con el que tuvo conversaciones. Y ustedes dirán, bueno, pues ya estaba retirado, si se quería meter los dedos o lo que sea, era su problema. La cosa es que él era solo el síntoma de algo más grande. La presencia del expresidente le dio legitimidad al movimiento espiritista en México, que además estaba compuesto por personajes muy relevantes para aquellas épocas. Por ejemplo, su hijo Rodolfo Elías, que fue gobernador de Sonora, Ramón Beteta, que fue secretario de Hacienda, Javier de Icaza y Fernando de la Fuente, que fueron ministros de la Suprema Corte, Manuel Gual Vidal, secretario de Educación, Julio Jiménez Rueda, director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, Luis N. Morones, líder eterno de la CROM, y otros tantos menos regulares. ¡Órale! ¡Excelente! A diferencia de Madero, que debía mantener estas prácticas escondidas, miembros prominentes de distintos gabinetes tuvieron la libertad de hacerlo abiertamente, y podemos afirmar que participar en estos grupos influyeron muchas de las decisiones de aquel entonces. Al ser una práctica pública, se intentó crear el Círculo de Investigaciones Metafísicas de México, que terminó, como sabemos, llamándose el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Este centro se creó no solo con el fin de llevar a cabo las sesiones, sino también para brindar algún tipo de sustento científico al grupo. Se le pensaba como un experimento en la práctica, aunque en el fondo se tomaban todas las comunicaciones con una seriedad pasmosa e impresionante. Por mucho tiempo vivieron de donaciones y otros estipendios del gobierno, pero nunca lograron hacer público ningún registro real de que sus prácticas fueran algo más que parte de un ritual o de una convención. Es decir, lo científico se fue diluyendo y lo metafísico se volvió lo principal de este grupo. Además, para Calles la experiencia fue suficiente para comenzar a pensar en su propio talento, lo cual lo convirtió como Madero en un medium escribiente. Esto le permitió hacerse una relación personal con el maestro, que a su vez le daba los lineamientos para las reuniones del IMIS y sobre todo las cosas que debía de hacer en su vida cotidiana. Entre las cosas que le dijo el maestro estaba una invitación a seguir siendo patriota. Nunca ha estado tan preparado en todos los momentos y órdenes como ahora para comprender los problemas del país y la humanidad. Esto Calles lo tomó como ser el representante de la oposición. En ese momento, Calles y muchos de los presentes sintieron que era un mensaje del maestro para hacer oposición a Cárdenas y obviamente sus sucesores. Curiosamente, señala el autor Gil Olmos que era el punto más común de la mayoría de las personas que estaban en estas sesiones.
personas que habían perdido por las reformas y movimientos políticos de Cárdenas algún terreno, algún poder, algún negocio o algún algo, ¿no? Y entonces todos se juntaban para hablar mal de Cárdenas y además enojarse con los espíritus. ¡Resentido! ¡Resentido! Pero tal vez el momento donde la influencia espiritista fue más relevante fue cuando el presidente Ávila Camacho lo consultó para saber si México debía declarar o no la guerra a Alemania tras el hundimiento del Potrero del Llano, un barco petrolero que recibió unos bombazos. Para esto Calles consultó al maestro y este le indicó que debería de apoyar a Ávila Camacho en la declaración y olvidar las confrontaciones políticas y las enemistades. Sabia decisión. Si esto definió o no la decisión final del presidente, es mucho pedir, pero por lo menos se puede saber que había una tendencia. Y en ese momento es la cumbre del movimiento espiritista callista. En una sesión del 16 de diciembre se encuentra la siguiente narración. Después de un breve intervalo tuvimos la anunciada presencia con gran luz del general Calles. Mostró su cara y cuerpo y saludó a sus amigos como él acostumbraba, con enérgicos y expresivos abrazos. No mintió en esta demostración del cariño al médium, quien al recibir el abrazo de la entidad suspiró e inquietó ostensiblemente. Dijo: General Tapia, hay que seguir adelante sin desmayar en estas sagradas doctrinas a las que me acogí en mis últimos días. Siempre adelante, como un buen soldado. Es decir, de darle un consejo al presidente Ávila Camacho en vida, muere y se aparece. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. No hay registro público de otra aparición metafísica por parte de Calles, quien sin embargo dejó en su familia una serie de textos y escritos que hasta el día de hoy son desconocidos y están archivados en su casa de la calle Guadalajara en la Ciudad de México. Murió el 19 de octubre del 45, no sin antes mandar, según sus creyentes y seguidores, a una parvada de sopilotes sobre la Ciudad de México, en burla a todos sus enemigos. Poco a poco, con la institucionalización de la revolución y la llegada de los gobiernos civiles, las prácticas ocultistas y sus mensajes se volvieron algo privado. Pero como hemos visto en capítulos anteriores, la brujería, el chamanismo y en general el ocultismo se mantienen como una práctica común en las esferas de decisión mexicanas, al igual que la religión católica y ahora, gracias al partido Encuentro Social, el cristianismo. Espero, mis queridos crononautas, estar pero muy pinche muerto cuando nos enteremos de quién le dictaba la estrategia contra López Obrador a Claudio X González era Jenny Rivera. ¿Quién cree que tiene más huevos, usted o yo? Espero les haya gustado esta entrega más de nuestra serie Política y Misticismo. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones y sobre todo con sus sugerencias a cualquiera de nuestras redes sociales, @en_clasemedieros, @ternera_junior, @don_nadia_reco o @deportes_sofá y @los cronautas. Los queremos harto. Crononautas. ¿Quieres que salga el niñito Dios completo, güey? Pues no es porque así. ahí nada más se ve así su pechito tantito, no se ve.